Les voy a hablar de un tema que ya lo he hablado en otra ocasión, en el tema número 8 acerca del perdón, pero solamente que el énfasis ahora será diferente. Ahora voy a enfatizar el alcance cósmico de la cruz y de la obra del Espíritu Santo, para que no quede ninguna duda que los que esperamos la segunda venida de Cristo, levantamos muy en alto la cruz. Y les pido un poco de paciencia, porque apenas estamos tocando el borde de ese océano del amor. Tengamos paciencia porque Dios prometió que los entendidos comprenderán. Aferrémonos a esa promesa, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios no miente porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Así es que si Dios prometió que comprenderemos, lleguemos hasta el final de estas madrugadas para contemplar cada vez más cómo Dios obra y todas las infinitas posibilidades que tiene y todos los recursos que tiene para salvarnos. El tema de hoy se titula El atrio del santuario y la remisión de los pecados. Bien. Remisión, dijimos en el tema 8, que es una palabra muy usada antiguamente, no hace muchos años, yo la usé mucho. Cuando se hacía una carta se remitía y había una parte donde uno escribía remitente, que era el que enviaba. Pues el pecado se remite, porque dice el libro de Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vemos que el pecado, cuando se remite y entra en esos aposentos sagrados, contamina. Pero hay un día especial, el día de la expiación, donde Él va de regreso y la sangre ahora purifica, porque la sangre tiene esos dos elementos: contamina y purifica. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono y la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vemos que hay muebles de bronce que están en la tierra y estos representan la obra de Jesús respecto a su muerte y resurrección. Pero vamos a notar que estas lecciones del atrio que apenas estamos ahora estudiando son importantes porque tienen que ver con el cielo. Y en el cielo está realmente el edificio. Aquí estaban a la par en el santuario terrenal, pero en la realidad cósmica, estos muebles de bronce estaban en la tierra y los de oro. Estos que vemos aquí, la mesa de los panes y la lámpara, y además de eso, el altar del incienso, estaban en el cielo, en el lugar santo. Y vamos a ver que también hay otro mueble, que es el arca del pacto, que también está en el cielo, y estos son separados por una cortina. Pero lo importante es que el pecado se remite, o sea, tiene que llevarse hasta el cielo, donde Jesús, el sumo sacerdote, hace la obra de expiación. Ahora está en el lugar santísimo. Y ahora vamos a notar que esa sangre llega hasta allá. Allá está clamando por nosotros, porque la purificación del pecado en el cielo es por la sangre y la purificación de nuestras vidas es por la sangre. Por eso no podemos quitarle la importancia a la cruz. Es más, tenemos que resaltarla más que cualquier otra cosa. Y vemos que habían dos machos cabríos, y déjenme, les puse esto porque, por si lo dudan, esto aclarará sus dudas. En una visión que me fue dada en 1880, pregunté, ¿en dónde está la seguridad para el pueblo de Dios en estos días de peligro? La respuesta fue, Jesús hace intercesión por su pueblo, aunque Satanás está a su diestra para resistirlo. Entonces vemos que sí, realmente el tipo se cumplió. Jesús está en el cielo clamando por nosotros,
purificando nuestras vidas, limpiando los libros, borrando los pecados, pero Satanás está a su diestra como acusador de nuestros hermanos para resistirlo. Ahora veamos algunos conceptos hermosos. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender el sacrificio expiatorio. El plan de la redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. Será siempre un misterio insondable para el razonamiento más profundo. No puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Ayer dijimos que la experiencia no era importante, pero me refería a la experiencia que nosotros tenemos de creer que porque tenemos devoción y porque madrugamos y porque estamos en constante comunión y eso va a tener algún valor para nuestra salvación. No está hablando de ese tipo de experiencia. Esa no vale. Está hablando de esta. Solamente, y aquí enfatiza, el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir la preciosidad del Salvador. Y esto solo puede ser mostrado a uno por la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera en que yo pueda verme realmente como soy. Solamente cuando estoy frente a Jesús entiendo cuánto me falta y cuán lejos estoy de la santidad que Él tiene. Pero no debo desesperar, porque la obra del Espíritu Santo es esta. No es obra nuestra. Por esa razón, la única seguridad que tenemos es reconocer a cada paso que no podemos, que somos inútiles, pero que vamos a unir nuestra inexperiencia con su experiencia, la experiencia que Él tuvo al vivir y morir por nosotros, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra debilidad con su poder. Y cuando hacemos esa unión, cuando lo hacemos de esa manera, entonces el poder de Dios viene a nuestras vidas, el poder para vencer el pecado, que es lo que realmente nos arruina, el poder de ser justos o de tener su justicia, porque eso es lo que más necesitamos. Las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o instruidos para creer en la palabra de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para rehacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Esto me da a mí muchísima esperanza de que todos, sin excepción de personas, podemos llegar al conocimiento de la verdad. No tiene que ser algo que solamente se habla en ciertos círculos elevados de teología, porque todos dijimos podemos ser teólogos, porque es necesario serlo, porque teólogo viene de una palabra compuesta, teos, Dios, logos, conocimiento, y eso todos debemos tenerlo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mundo cristiano solo comprende nebulosamente el plan de salvación. El hombre, debido a la manera en que es enseñado actualmente por hombres que pretenden poseer un conocimiento de las Escrituras, nunca puede darse cuenta de los alcances de su condición caída y degradada. Es que, hermanos, solo cuando vemos nuestra condición es cuando verdaderamente clamamos. Y aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado.
Pero la misión de Cristo revelará la verdad como se ve en Jesús. Todo lo que es revelado, hermanos, es para nosotros. El hombre puede darse cuenta de las profundidades, hasta dónde se ha hundido, únicamente al contemplar la admirable cadena de redención usada para rescatarlo. De esa cadena vengo a hablar hoy. El grado de nuestra ruina se puede distinguir o discernir únicamente a la luz de la ley de Dios exhibida en la cruz del Calvario. El maravilloso plan de redención debe ser discernido en la muerte de Cristo. Por eso es que nosotros recalcamos, elevamos, exaltamos y levantamos esa cruz. Veamos esa cadena de redención en gráficas, porque a veces el hecho de ver algo como Dios dejó esa maqueta del santuario nos ayuda más a comprender. Y ya vimos por qué. Hay una razón para eso. Bien, el evento que ocurrió a las 3 de la tarde, el 14 de Nisan, en el año 31 después de Cristo, el evento de la cruz, nos mostró a Cristo crucificado. Ese evento tiene alcances cósmicos. Entonces vemos el plan de salvación, en donde está la sombra, que esa sombra es lo que se daba antes en el Antiguo Testamento. Ese plan de salvación empezó en la creación del mundo, allí partió. Luego en ese periodo de sombra pasó a la realidad, en una realidad que nos conduce hasta la Nueva Jerusalén. Pero desde que Jesús muere en la Pascua pasan 7 eventos necesarios que tienen que pasar, que son el plan de Dios: la fiesta de los panes, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Esos eventos especiales nos hablan del plan de salvación. El mundo cristiano hasta aquí ha llegado. Cada vez que quiere referir el problema del pecado, se refiere a Adán. Y tal vez llega a la Nueva Jerusalén, pero hasta ahí. Pero no podemos discernir el plan solamente con esta información, porque esta es la que nos da el Antiguo y esta es la que nos da el Nuevo Testamento. Pero allí, en esas sagradas páginas, hay algo más que nos revela. Habla de la gran controversia. Es otro marco que es un poco más amplio para comprender, porque esta es una controversia entre Cristo y Satanás, donde nosotros no somos el foco principal. Es una lucha espiritual en donde no podemos participar porque no podemos pelear contra carne y sangre. Solo un espíritu puede vencer a otro espíritu. Y por eso Dios envió al Espíritu Santo para esta tarea que nosotros no podemos realizar. Y entonces nos recuerda constantemente que somos pecadores, que necesitamos justicia y que habrá un juicio. Porque de esta manera nos mantiene alejados de querer entrar en esa batalla que no es nuestra. Es la batalla de Cristo, la cual ya ganó en la cruz y la seguirá ganando por la eternidad. Solo nos resta contemplar esas victorias en la historia de la redención. Entonces vemos que esta gran controversia es más amplia porque viene desde la caída de Luzbel hasta el lago de fuego, el destino final para este ser que no quiso ser auxiliado por Dios, que rechazó el privilegio de ser una criatura diseñada para servir a su creador, al que se le dio el más alto puesto, el querubín cubridor. No hubo amor más grande para él. No hubo batalla más importante que aquella que se dio para convencerlo de que Dios era amor. Pero fue demasiado lejos, dijo él, y no quiso dar pasos atrás. Pero tenemos otra visión más amplia, que es la que estamos estudiando, que va más allá de la gran controversia, y es el santuario. Por eso esto debiera ser el fundamento de todo lo que estudiemos, porque es el lugar donde Dios se manifiesta y porque el origen del pecado empezó allí y la solución del pecado se tiene que dar allí.
Y por eso tiene alcances cósmicos la cruz. La cruz es la que hace esta solución. Y por eso la exaltamos y la levantamos. Y cualquier otra cosa que haya en nuestra vida no puede ser tan importante como esto. Porque este santuario empieza desde un punto. El trono de gloria, dice Jeremías 17:12, excelso desde el principio en el lugar de nuestro santuario. Entonces vemos que tuvo un principio. En algún lugar, en algún momento, Cristo lo levantó. No fue hecho de manos humanas, pero también tendrá un final. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y entonces tenemos otra referencia más alta, Dios el Eterno, la eternidad. Pero ahí, para entrar a esos recintos de la eternidad, solo podemos hacerlo con una frase y un entendimiento. Dios es amor. De ese amor es que quiero hablarles ahora. ¿Cómo podemos empezar a verlo, aunque está lejos de nosotros y a la vez tan cerca por medio de la cruz? Al detenernos al pie de la cruz, captamos una leve idea del amor de Dios y decimos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero al contemplar a Jesús, apenas estamos tocando el borde de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano, sin fondo ni orillas. Entonces vemos que a través de la contemplación de la cruz y a través de los eventos que se nos han revelado, los cuales ahora podemos comprenderlos porque los entendidos comprenderán. Y por eso les pedía paciencia. Estamos en el borde, vamos a entrar más. Entenderemos completamente la obra del Espíritu Santo en el lugar santo y muchos misterios más que serán revelados. Pero esto nos conducirá a la eternidad, de la cual dijimos no sabemos nada. Pero Dios tiene cada vez más sorpresas que darnos. Y de ahí es que el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ya estamos en estos días finales, ya empezó el fuerte pregón, ahora lo estamos proclamando y mañana no puede faltar, porque lo entenderá. Y también la obra del Espíritu Santo ya empezó, ya está siendo derramada la lluvia tardía, solo que no la entendemos porque Juan 3:8 nos explica, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque Dios no nos dará demostraciones y argumentos. Dios nos dará evidencias de su amor. Esas sí las podemos entender porque quiere que lo experimentemos. Y esa experiencia viene cuando vemos nuestra pecaminosidad y corremos a buscarlo a Él. Es cuando la ley hace su trabajo, cuando la ley me muestra mi pecado. Y entonces como Ayo era un niño, alguien que cuidaba niños en las casas acomodadas griegas o romanas y tomaba al niño de la mano y lo llevaba a la escuela y a cualquier actividad. Pues la ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Entonces, veremos que los efectos serán sentidos. Porque aunque no entendamos, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando. Paciencia. Voy a poner un último ejemplo que nos va a mostrar cómo es que el Espíritu Santo trabaja
en rincones inhóspitos, en lugares donde pareciera que no hay cosecha, pero hay porque los campos están maduros. La mies está lista, pero hay pocos obreros. Pidámosle a Dios que mande obreros y que esos obreros seamos nosotros. Aquí está el mapa de América y está Guatemala en el centro. De aquí vamos a viajar a un lugar un poquito lejano. Ese lugar está allá arriba, cerca de Groenlandia, en el círculo polar ártico. Se llama Murmansk. Es una ciudad que está en la parte norte de Rusia. Vamos a verlo aquí tal vez mejor. Para poder llegar ahí tenemos que recorrer esta distancia. Son más o menos 10,000 kilómetros. Por la forma curva de la Tierra no podemos medirlo lineal. Si usted ve un mapa, no pasa en esta forma, pasa por el mar, pero realmente, si fuera una línea recta o curva como realmente es, pasaríamos enfrente de América y pasaríamos enfrente de Groenlandia y llegaríamos a este lugar. ¿Pero qué tiene ese lugar de especial? Pues ahí vamos a ilustrar la obra del Espíritu Santo ahora. Hay un lugar ahí que se llama Murmansk. Este lugar está allí en un lugar que según este mapa se encuentra en el círculo polar ártico. Las condiciones son tremendas. Es más frío todavía que Suecia, Noruega, Finlandia. Está a una distancia de Moscú de más o menos 1,486 kilómetros. Y para llegar a Groenlandia, que es el lugar más frío del planeta, está a 2,345 kilómetros. ¿Pero qué tiene de especial? Bueno, tiene un récord Guinness. Según el censo de 2006, en esta ciudad, es la ciudad con mayor consumo de vodka por metro cuadrado, si contamos la población de 18 a 64 años. Es un récord que no es muy halagüeño, pero allí en ese lugar hay iglesias adventistas, pero hay una en particular de la que quiero hablar, que hay en Murmansk. A mediados de la década de 1990, había en Murmansk una iglesia adventista del séptimo día, moribunda, con 22 miembros, con una tasa de deserción severa. Terminaron solo 8 miembros. El pastor, su esposa y 6 miembros que trabajaban en las plataformas petroleras. Estaban conscientes que estaban destinados a morir, a menos que ocurriera algo radical. ¿Cómo se puede compartir el evangelio en un lugar así? Hay temperaturas a veces que llegan a los 48 grados bajo cero. A veces el promedio es 16 bajo cero. Pero comenzaron a orar por el Espíritu Santo y consagraron sus vidas a Jesús. Se comprometieron todas las gélidas mañanas a las 6. Los 7 hombres se reunían en el club Walrus. Se quitaban toda la ropa, menos el calzoncillo. Caminaban sobre el lago congelado hasta un agujero para pescar. Y se sumergían en el agujero, uno tras otro. Luego se arrodillaban alrededor del agujero, colocando sus brazos sobre los hombros de los demás y oraban fervientemente, rogando porque el fuego del Espíritu derritiera su corazón por el amor de las almas. La zambullida diaria en las aguas era su compromiso de que estarían preparados a fin de conducir a la gente a las aguas del bautismo cada día, sin importar la lluvia, la nieve o el hielo. No esperarían hasta el verano para recibir el Espíritu de Dios. ¿Sucedió algo? Sucedió de todo. Dentro del año de esa práctica, llevaron a 80 personas a las aguas bautismales. 1,000% de tasa de crecimiento. Durante los años siguientes,
la iglesia instaló 6 iglesias más en la zona. Y este es un lugar en donde hay más botellas de vodka que gente. ¿Podemos tener estos resultados? Rotundamente no. Sino mejores resultados. Si 7 hombres pudieron crecer el 1000%, si 12 pescadores de Galilea pudieron alcanzar al mundo conocido de entonces, ¿qué podrá hacer Dios con más de 100 que madrugan con compromiso a presentar sus vidas en sacrificio vivo para Dios? No sabemos el alcance. ¿Qué hacen estas oraciones al cielo? Pero si seguimos orando, esa es la base de que un proyecto funcione. Si seguimos de rodillas, este proyecto terminará con miles de almas de pie ante el trono de la gracia, como trofeos de las primicias de Dios y del Cordero. Puede hacer de todo, pero con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Depongamos el anzuelo y utilicemos las redes, aunque sean sociales, para una pesca milagrosa. Oremos por el derramamiento en nuestras vidas de la lluvia tardía prometida. Pidámosle a Dios que nos revele su justicia en el fuerte pregón del tercer ángel. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las almas que Dios quiere añadir a su iglesia vendrán por añadidura. Cuando estemos listos, Él las añadirá, como sucedió en el Pentecostés, como sucederá ahora en la lluvia tardía, que será más profusa y donde habrán más milagros y donde la obra realmente crecerá. Mañana será el día decisivo para conocer a plenitud la justificación por la fe y su relación con toda la revelación bíblica respecto al tema más importante para nuestro bienestar presente y eterno. El tema que nos presentará y ayudará a entender el fuerte pregón del tercer ángel, el atrio del santuario y la sustitución. Les esperamos. Con la ayuda de Dios, ahí estaremos para seguir recibiendo bendiciones para bendecir.